Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar esta asesoría número 3, hoy sábado 12 de abril del 2025. ¿Sí? Tenemos algunos temas importantes que ir profundizando en esta asesoría, aclarando. Recuerden que esto no es una clase, sino para abordar algunas, digamos, temas, digamos, álgidos dentro de la sesión que pudieran haber ustedes no tenerlo claro todavía o profundizar algunas situaciones que en clase pues no se pudo, ¿no? Bien, entonces vamos a compartir el temario primero que vamos a ver en esta asesoría, recordar que, que corresponde a la semana 3. Bien, acá tenemos, vamos a compartir pantalla. Bien, ¿qué temas corresponden a la semana 3? Tenemos factores de transformación del relieve, estructura y dinámica de la geósfera, fuerzas geológicas internas, deriva continental, tectónica de placas y vulcanismo. Luego, desastre de origen sísmico y su impacto socioeconómico. En esta semana 3, ¿no? Ustedes han analizado la estructura y composición de la geósfera de manera introductoria, los factores de transformación del relieve de manera general, internos y externos, y luego han ingresado a geodinámica interna de la Tierra, ¿sí? Y astrofismo y volcanismo. ¿Sí? Bien. Y dentro de la geodinámica interna, lo que es el diastrofismo y vulcanismo. Luego han revisado todo lo que es el diastrofismo, el movimiento espirogénico, la teoría de la isostasia, movimientos orogénicos, teoría de la deriva continental, eh, lo que es la teoría de placas, tipo de límites de placas tectónicas, vulcanismo, y por último han estudiado todo lo referente a los sismos, escalas sísmicas, tsunamis, los principales desastres de origen sísmico en el Perú, ¿sí? Esa ha sido entonces la temática que ustedes pues han desarrollado con su profesor en esta semana 3, ¿no? Bien, voy a primero a poner de repente, alguno de ustedes se anima a asistir a esta asesoría. Voy a poner el chat para ver si entran algunos estudiantes y analizar un poquito algunos temitas que, como les dije, no pudieran haberse desarrollado a fondo en la clase, ¿no? Y que son un poquito más, digamos, difíciles de repente de entender en cómo se da este proceso, ¿no? Bien, vamos entonces a ir de frente a el movimiento epirogénico, ¿no? Que a veces pudiera, repito, no entenderse.
El, dentro del diastrofismo existe pues entonces un movimiento llamado epirogénico. Los movimientos epirogénicos eh, son movimientos de ajuste isostático y que tienen que ver con la pues isostasia, ¿no? Que la isostasia viene a ser lo que es el equilibrio, ¿sí? Y en la corteza, entre corteza y manto existe un equilibrio. Si este equilibrio se rompe, ¿sí? Si este equilibrio se rompe, ya sea por agentes exógenos o producto de los movimientos orogénicos, entonces se rompe ese equilibrio, entonces la corteza se va a mover para recuperar ese equilibrio, ¿no? Es así como entonces surgen estos movimientos epirogénicos, ¿no? Que básicamente son de ascenso, como por ejemplo aquí tenemos, miren, el tablazo de órganos en fibra, o también podría ser de descenso, ¿sí? O sea, hacia, hacia abajo, ¿no? Eh, estos movimientos, ¿sí? Dan origen a muchos relieves que vamos a poder entonces visualizar en la superficie, como son los continentes, los escudos o las antiguas terrazas marinas llamadas tablazos. Tener en cuenta que afectan a vastas superficies, ¿ya? Una de las características de estos movimientos son muy lentos y sostenidos. La pregunta entonces sería, ¿qué tan lentos? ¿No? ¿Qué tan lentos pueden ser estos movimientos? ¿Se han preguntado en clase qué tan lentos pueden ser? Eh, el movimiento epirogénico es un movimiento que no se puede percibir, ¿correcto? Porque es tan lento que el hombre no lo puede percibir y solo puede ver los resultados, sus resultados. Es tan lento que, por ejemplo, que el tablazo de Ica se levanta a razón de 5 centímetros cada 100 años. ¿Ah? Miren qué tan lento. Solo 5 centímetros. 5 centímetros que, eh, que se demora para 100 años para demorarse en elevarse 5 centímetros. ¿Sí? Bien. A ver, un momento. Quiero mostrarles algo interesante.
Ok, acá está. Sí, esta imagen la quiero mostrar porque en el PPT no estaba, ya la encontré. Voy a dejar de compartir un ratito el PPT para mostrarles otra imagen. Ah, ahora sí, vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, ¿sí? Bien, vamos a... Seguimos. Entonces hemos visto en este videito cortito nada más de 2 minutos cómo es que, ¿no?, la espirogénesis y la orogénesis están relacionadas y cómo es que la espirogénesis básicamente es un movimiento de ascenso y
descenso, ¿no? Que provoca la transgresión o regresión marina, ¿no? Cuando la corteza se hunde, entonces el mar avanza, ¿no? Y cuando la corteza se eleva, el mar retrocede. En el Perú, en el Perú, este fenómeno es muy marcado y muy notorio, sobre todo en el departamento de Piura, ¿no? Donde pues encontramos una gran cantidad de, ¿qué? De tablazos, ¿no? Y las son costas altas, ¿no? Básicamente donde hay costas muy altas es entonces ahí donde, ¿cómo se llama? El mar retrocede, ¿no? Y de ahí las antiguas terrazas marinas se elevan y forman lo que son, pues, los tablazos, ¿no? Órganos, Talara, el Ñuro, ¿no? Etcétera. Otra zona donde claramente podemos evidenciar la epirogénesis es en Ica, ¿no? Donde está, pues, el gran tablazo de Ica. ¿Ah? Bien. En cuanto a la orogénesis, ¿sí? Cuanto a la orogénesis, habíamos visto en el videíto que los movimientos orogénicos se producen pues en el margen de las placas tectónicas, ¿no? Dando lugar a diversas también formaciones. Los movimientos orogénicos tienen que ver entonces con lo que ocurre en las márgenes de las placas tectónicas. Son tres teorías las que se vinculan a la orogénesis, que son la teoría de la deriva continental, que lo tenemos acá en el PPT, la teoría de la tectónica de placas, y hay otra que es la teoría de las corrientes de convección, ¿sí? Que es justamente la teoría que me gustaría profundizar. Un momentito, voy a mostrar entonces. Bien, ahora sí, vamos. Bien, ahora sí vamos a ver por qué se mueven las placas tectónicas, ¿sí? Para entender bien esta teoría de las corrientes de convección, que, como repito, no está en el PPT, pero que sí lo mencionan, ¿ya? Mencionan las corrientes de convección, así que vamos a profundizar sobre justamente esa teoría.
Mm. Tito, sí. Ahora creo que sí. Ajá. Ahora sí. Muy bien. Vamos. Muy bien. Muy bien, entonces aquí claramente y muy dinámicamente hemos podido analizar, muy bueno este video porque vemos que tiene movimiento y todo, ¿no? Las imágenes que nos han presentado y cómo funciona lo que es pues la dinámica de las placas tectónicas y cómo estas pues se mueven producto de las corrientes convectivas que encontramos pues
el manto, ¿no? Eh, entonces ahora podamos, con este video, podemos entender mucho mejor ahora este mapa que estamos acá mirando, ¿no? Un planisferio de cómo se distribuyen estas placas tectónicas, ¿no? Y eh, cómo es que entonces estas se mueven en diferentes direcciones. Ahora que los invito, les invito a analizar muy detenidamente porque vamos a resolver luego un problemita seguidamente, vamos a resolver un problemita detenidamente y ustedes ubiquen cuáles son las márgenes de las placas tectónicas, cuáles son las zonas entonces de divergencia y convergencia centroceánicas, cuáles son las placas que chocan, cuáles son las placas que se alejan una de otras, cuáles son las zonas de subducción y cuáles son las zonas de obducción. Para, para que ustedes puedan resolver el problema, recordemos, ¿sí? Recordemos entonces en lo que es ya la orogénesis, que todo ocurre, como hemos visto en el video, en los límites de las placas tectónicas, ¿no? Y estos límites, pues son el límite convergente, el límite divergente y el límite ¿qué? Transformante, ¿sí? Y en estos límites, pues ocurren ciertos fenómenos, ¿no? Que hemos visto, como son, pues, la subducción y obducción, ¿no? Por ejemplo, en el límite convergente. Esta subducción y obducción da orígenes a cordilleras, fosas marinas, fallas, movimientos sísmicos, actividad volcánica, pues, etcétera, ¿no? Eh, la corteza más pesada, hemos visto cómo se introduce hasta el manto, ¿no? Para dar origen, por ejemplo, a un cono volcánico y dar origen a la raíz de un volcán, por ejemplo, ¿no? Y cómo la corteza más liviana se pliega, dando origen, pues, a una cordillera, ¿no? Recordemos que la subducción ocurre cuando hay una placa eh, de por medio oceánica y la otra continental. En cambio, la abducción, como la placa indo-australiana con la placa eurasiática en la zona de la India, entonces se encuentran, se produce el encuentro de dos placas continentales. Y cuando son dos placas continentales, se produce pues la abducción, ¿no? Por ejemplo, en la zona del Himalaya. Y en el límite convergente, allí donde hemos visto cómo la corteza se va alejando una con respecto a la otra, ¿no? Se forma en el centro un rift, ¿no? Y el magma ubicado en la estenosfera sale, ¿sí? Y comienza a rellenar estas cavidades, dando origen a nueva placa, ¿sí? Perdón, a nueva corteza, ¿sí? A nueva corteza y esta nueva corteza, pues son las llamadas dorsales, ¿no? Y tenemos los límites transformantes, ¿no? Estos límites transformantes que existen en el fondo oceánico, pero que también tenemos la particularidad de una falla transformante que se forma en la zona de contacto, ¿no? En la parte, perdón, occidental de los Estados Unidos, que es la falla de San Andrés. Bien, entonces, ahora sí, los invito a analizar, ¿no? Esta placa, diré, este mapa, ¿sí? De las placas tectónicas para poder entonces resolver el ejercicio posterior. ¿Unos minutitos? Sí.
Bien, ¿cómo van? ¿Ya están anotando cuáles son los márgenes? ¿Cuáles son esas placas? Algunas son oceánicas, otras continentales. ¿Cuáles son los márgenes activos, ¿no? Donde hay dorsales. Fíjense en la leyenda, ¿no? Acuérdense en la clase de cartografía, fíjense en la leyenda. Nos fijamos en la leyenda y vamos identificando, ¿no? Cuáles son las zonas activas de fosas donde hay subducción, cuáles son los límites divergentes, cuáles son los límites convergentes, cuáles son las líneas de colisión de placas continentales, ¿no? Como esta, ¿no? Fíjense bien para luego, repito, resolver pues el problema, ¿sí? Pero tienen que identificar todas las zonas, todas las placas, todos los márgenes activos, los márgenes pasivos, etcétera. Muy bien, ahora que han podido analizar muy bien las placas, este mapa de las placas tectónicas, ahora sí vamos a poder realizar el ejercicio, ¿sí? Vamos a poder realizar el ejercicio número 2 que te presentan esta semana. Este dice, en el siguiente mapa de placas tectónicas corresponde al hemisferio oriental del planeta. Con relación a las principales placas que se visualizan, determina el valor de verdad o falsedad de los enunciados. ¿Qué enunciados tienes? La placa euroasiática abarca toda la península, dice, del Indostán. El límite occidental de la placa filipina corresponde a fosas oceánicas. La placa antártica es una de las más estables sísmicamente. En el sector más boreal de la placa indo-australiana se ubica el Himalaya, ¿no? ¿Cuáles son los enunciados verdaderos y cuáles son los enunciados falsos? ¿Mm? A ver, entonces les voy a dar también unos minutos para que puedan ustedes resolverlos y luego los socializamos, ¿sí?
Muy bien, ahora sí vamos a resolver pues el problema, ¿ya? A ver. Mm, Bien. En el siguiente mapa de las placas tectónicas corresponde al hemisferio oriental del planeta. El siguiente mapa de placas tectónicas corresponde al hemisferio oriental, ¿sí?, del planeta. Con relación a las principales placas que se visualizan, determina el valor de verdad o falsedad de los enunciados, ¿no? A ver, la placa euroasiática abarca toda la península del Indostán. ¿Será verdadero o falso? Si nosotros vemos la placa euroasiática, el límite de la placa euroasiática es esta. Y la península del Indostán es esta. Ah, ah, espérense, voy a cambiar, voy a de nuevo porque no cambió el color. Ya, este es el límite de la placa euroasiática. Y este es la península del Indostán. O sea, la mayor parte de la península está fuera de la placa euroasiática, por lo tanto es falso, ¿sí? El límite occidental de Filipinas, ¿dónde está la placa? Acá está Filipina, ¿sí, no? Son las islas Filipinas. Y el límite occidental, pues, es este, ¿no? Es este. Y vemos que sí hay fosas, por lo tanto es verdadero. Luego dice, la placa antártica es una de las más estables sísmicamente. ¿Por qué es más estable? Si vemos aquí esta placa, el límite de la placa antártica, pues es una zona de divergencia. No hay fosas, no hay subducción, ¿sí? Si bien es cierto puede haber vulcanismo, sísmicamente, pues es la más estable, ¿no? Porque se registra la menor cantidad, pues, de sismos al no ser una placa activa, ¿no? De subducción o abducción, de convergencia de placas, ¿sí? Bien, entonces, por lo tanto, es verdadera. El sector más boreal de la placa indo-australiana se ubica el Himalaya. ¿Cuál es la placa? Acá tenemos esta placa, que es la placa, no está diciendo Australia, está diciendo la placa indo-australiana. Y el límite de toda la placa indo-australiana es este de acá, ¿no? Es el límite con la otra. Sí, ahí está. Sí, la parte sur y la parte norte. Entonces, no, la zona más boreal o zona norte, pues se ubica el Himalaya, ¿no? El Himalaya que está acá, pues en la zona de Nepal, ¿ya? Entonces sí, también es verdadera, ¿no? Seguro que ustedes también coincidieron conmigo y la respuesta pues es la C, ¿no? Falso, verdadero, verdadero. Muy bien. Vamos entonces, sí, vamos a esta pregunta, ¿ya? Esta pregunta está relacionada con los movimientos orogénicos, ¿sí? Y los movimientos pirogénicos. Por favor, le dan una leída a ustedes primero, analícenla y resuelvan y después conmigo. Les doy unos minutos igual.
Muy bien. Vamos entonces ahora a resolver este ejercicio. Dice, la cordillera de las Cascadas se extiende frente a las costas del Pacífico de América del Norte, desde el sur de Canadá hasta el norte de California. Esta cadena montañosa es el resultado de la subducción de la placa Juan de Fuca debajo del borde oeste de la placa norteamericana. Según información proporcionada, identifique los enunciados correctos. ¿Sí? Bien, tenemos uno. La referida cadena se localiza en una zona de divergencia de placas tectónicas. Divergencia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿No? Este enunciado es incorrecto, ¿no? Ya que estamos hablando de una zona de subducción, estamos hablando de una zona de convergencia de placas. Los movimientos epirogénicos son los responsables del origen del eje orográfico. Falso, porque en realidad esto está referido a un movimiento ¿de qué tipo? Orogénico, ¿no? Orogénico, no epirogénico, ¿sí? Bien, entonces también es incorrecto. El litoral, el litoral occidental de Estados Unidos está expuesto a una intensa sismicidad. Claro, porque hay pues ahí una zona de subducción, de choque de placas, ¿no? La placa Juan de Fuca con la placa norteamericana. Entonces sí, es correcto. Juan de Fuca es una placa oceánica, es cierto, lo dice además en el enunciado, que se subduce, dice, debajo de una placa continental. Correcto, ¿no? Entonces, 3 y 4, pues, son los enunciados correctos. Me imagino que ustedes también, al igual que su profesora de asesoría, pues han respondido de la misma manera. Muy bien, ahora vamos a ver un poco del vulcanismo, para lo cual igual, ¿no? Que no se puede hacer en la clase, si vamos a ver un videíto, ¿sí? Que nos va a permitir aclarar mucho más lo que es el vulcanismo. Vamos, entonces un momentito, voy a dejar de compartir y buscar lo que... Muy bien, entonces vamos a compartir nuevamente una ventana y mostrarles entonces este video. Atentos, porque después vamos a tener que resolver una preguntita y vamos a ir analizando el video junto con su PPT que ustedes tienen su separata, ¿sí?
Muy bien. Entonces, interesante, ¿no? Interesante este videíto que acabamos de ver de solo 2 minutos, pero significativo, puesto que nos permite tener una claridad de cómo entonces se producen y cómo se producen este proceso vulcanismo que en el Perú no es ajeno, porque nosotros también tenemos áreas de volcanes y también tenemos volcanes activos, como en Lubinas, por ejemplo, ¿no? En Moquegua. Pero que quede claro que este vulcanismo no solo se da pues, en la superficie, ¿no? Sino también tenemos un magmatismo intrusivo, ¿no? Que da formaciones a plutones y formaciones ígneas, ¿no? Una cosa es ver las formaciones ígneas aquí en el PPT y otra cosa es ver las formaciones ígneas en la realidad, ¿no? Cómo es un dique, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo es un facolito. Dicen, Miss, pero profesora, pero si son intrusivas, pero eh, gracias a los agentes exógenos de erosión, pues nos han dejado a la luz muchas de estas formaciones, ¿no? Entonces, formaciones, obviamente, de rocas magmáticas, ¿no? Que luego, debido a la erosión, ¿sí? Han quedado a la luz, ¿no? Esos son, por ejemplo, los famosos diques, ¿no? Estos diques ígneos, porque son formaciones netamente ígneas, ¿sí? Que se han formado producto de este plutonismo o este vulcanismo, pues, intrusivo, ¿no? Les voy a enseñar aquí qué es un dique geológico y cómo es que entonces, gracias a los agentes exógenos, se pueden ver en la superficie, ¿ya? Ujú. Ahí está, ¿no? Y podemos ver entonces esos diques, ¿no? Esas intrusiones ígneas negruzcas, ¿no? En las montañas. Nosotros acá en el Perú tenemos también, eh, tenemos diques, y tenemos diques aquí estas intrusiones por el Morro Solar, ahí en Chorrillos, ¿sí? Ahí tenemos también importantes intrusiones ígneas, ¿no? Que han quedado a la luz producto de, como repito, de la erosión y que son como un color negruzco, ¿no? Color negruzco, ¿sí? Que se puede ver, ¿sí? Cuando uno va desde la playa Pescadores hacia la playa, ¿cómo se llama? La Herradura, ¿no? Ahí, justo, ahí en el morro, ¿ya? Así como hay diques, también tenemos pues otros plutones, ¿no? Como lacolitos, facolitos, sils, y los más extensos que pueden abarcar kilómetros, pues son los batolitos, así como el batolito costanero aquí, pues, en la costa peruana, ¿ya? Muy bien, vamos entonces a
desarrollar esta pregunta vinculada al vulcanismo. Igualmente los invito a analizar, ¿ya? Lean detenidamente, analicen el enunciado para luego encontrar la respuesta. No estaba compartiendo y ahora sí ya tenemos el ejercicio número 3 a la luz. Como les había dicho, analícenlo y busquen la respuesta pues correcta. Muy bien, vamos a desarrollar entonces este ejercicio número 3. En el año 79 de nuestra era, el volcán Vesubio generó una de las mayores erupciones de la historia, sepultando las ciudades romanas de Pompeya y Herculano, bajo una gruesa capa de cenizas y pequeñas piedras. Estas últimas, técnicamente denominadas lapilli, pueden medir entre 2 y 64 milímetros. Tomando en cuenta lo mencionado, es correcto afirmar que estos fragmentos piroplásticos corresponden a cuerpos signos de tipo intrusivo, son la principal manifestación del equilibrio isostático, tienen mayor dimensión que las cenizas volcánicas, son el resultado de la actividad ígnea extrusiva, presentan el mismo estado que las solfaltaras y fumarolas que, que han respondido, chicos, ustedes, ¿sí? En esta pregunta, ¿sí? ¿Qué me dicen? ¿Sí? Bueno, entonces creo que sí, todos coincidimos que son el resultado de la actividad ígnea, pues, extrusiva. Estaba fácil, ¿no? Estaba sencillo este ejercicio sobre volcanes. Y muy bien, vamos a entrar entonces ya a lo último de geografía para luego ingresar a
cívica los sismos. ¿Sí? Igualmente, vamos a ver un videíto, ¿sí? Sobre los sismos que nos aclare bien el panorama sobre cómo se producen los sismos, ¿sí? Muy bien, voy a compartir. Está muy interesante, igual tiene movimiento y todo para que ustedes puedan tener una visión más clara de cómo se originan los sismos.
Muy bien. Este video nos ha permitido entonces darnos cuenta cómo es que se originan los sismos, ¿no? Desde la teoría de las placas tectónicas, los márgenes convergentes, ¿no? Las zonas de subducción, las zonas de falla transformantes y cómo también en las zonas de divergencia, ¿no? Pero sobre todo en las zonas de subducción y en las fallas transformantes pues se originan pues los sismos, ¿no? Estos sismos pues tienen un punto de origen, este punto de origen pues es, ratito, estos puntos de origen pues son los llamados pues hipocentros o focos, ¿no? Todo punto de partida de un sismo es el foco o hipocentro, ¿no? De los cuales pues se extienden las placas tectónicas, ¿no? Perdón, se extienden las ondas sísmicas. Estas ondas sísmicas que parten del hipocentro, ¿sí? Eh, Se dirigen en diferentes direcciones, ¿no? El punto más cercano en la superficie al hipocentro es el epicentro, ¿sí? Y siempre entonces, cuando tengamos los datos, ojo, cuando nos den los datos de un sismo, siempre vamos a encontrar, por ejemplo, aquí en esta pregunta, siempre vamos a encontrar, ¿sí? En un reporte sísmico, ¿sí? La fecha, la hora, ¿sí? Local, la hora del meridiano, la magnitud, ¿sí? La profundidad, que es el foco, ¿sí? La ubicación en las coordenadas geográficas, su intensidad, ¿sí? Y el epicentro, ¿no? Acá dice referencia, ¿sí? La referencia se refiere al epicentro, ¿no? En este caso, a 40 kilómetros al oeste de Chilca. Entonces, tenemos acá el foco, ¿no? Profundidad, y tenemos el epicentro, ¿no? El epicentro, y también llamado epifoco, ¿ya? Bien. Entonces, todo sismo tiene un lugar de origen, un punto en la corteza profunda que se llama, pues, hipofoco, hipocentro, foco, y un punto superficial llamado epicentro, ¿sí? Recordémonos que se proyectan a través de ondas las primarias que son las ondas que alcanzan rápidamente la superficie porque atraviesan todo tipo de cuerpo, y las secundarias que se refractan debido a que no atraviesan pues masas líquidas, ¿no? Y solo sólidas, y entonces se demoran en llegar, ¿no? Estas secundarias también se le llama de sacudimiento y las primarias de comprensión. Y tenemos las superficiales, pues que eh, parten del epicentro, ¿no? Por lo general, no todos los sismos, ojo, presentan ondas superficiales, ¿no? Porque estas son devastadoras cuando se forman, ¿sí? Como las REI. Y es cuando entonces el sismo muestra estas características. Miren, ¿ah? Así. ¿Ah? ¿Sí? Este es su esquema. Entonces, es como que si se juntan en el epicentro tanto las ondas primarias como secundarias, ¿no? Dando origen a un nuevo tipo de ondas que son, pues, para el ser humano, pues, muy perjudiciales, ¿no? ¿Cómo se mide un sismo? Un sismo, recordemos que se mide primero, la más antigua que, digamos, se creó, que es la de Mercalli, se mide por su intensidad, ¿no? La Mercalli modificada, luego, primero la de Mercalli y luego Mercalli modificada, ¿no? Eh, que considera para la medición el nivel de percepción de las personas, la percepción que se tiene del sismo,
y los efectos, tanto en la morfología como en las estructuras, ¿no? Consta de 12 valores en números romanos. Luego, la segunda más antigua es la de magnitud local o Richter, ¿no? Esta se sigue usando actualmente, sin embargo, debido a su saturación en sismos de mayor magnitud, no es recomendable que se mida pues sismo de más de 6.5, al menos en el Perú no lo hacen, ¿no? Comúnmente se usa para sismos de menor magnitud, ¿sí? Es una escala matemática que mide la energía liberada en el foco. Y tenemos de la escuela norteamericana, pues la MW, ¿no? Cuando ustedes vean un informe de sismos, de sismología, la MW significa magnitud de momento, ¿no? En inglés. Y esta es la más usada actualmente, ¿no? La magnitud obtenida se obtiene de tres variables que son la geometría de la falla, la profundidad del foco y el desplazamiento máximo producido durante el sismo. ¿Sí? Entonces, es más exacta, ¿sí? Y muy aceptada internacionalmente. El último sismo que ha ocurrido en la humanidad, pues de catastróficos, ha sido pues de Tailandia, ¿no? Recordemos haber justamente el impacto de este sismo con un videíto que les he preparado, ¿ya? A ver, ya les comparto.
Bien, en realidad, pues un sismo no, en realidad no se puede, pues, pronosticar. Se puede pronosticar. Nosotros solo nos queda estar preparados, estar preparados. Aquí en Lima, Perú, estamos preparados realmente para un sismo. Nosotros estamos en una zona altamente sísmica. Todos lo sabemos. La Canaja con la placa Sudamérica. Ya hemos sufrido varios sismos de mayor magnitud, ¿no? Pero no aprendemos la lección y no, en realidad no estamos preparados. Por eso es que los estudios arrojan, pues, digamos, cientos de miles de muertos con un sismo, por ejemplo, de 8 grados con un epicentro aquí frente al Callao, ¿no? Entonces, los sismos pueden ser devastadores, ¿no? Devastadores, la verdad. Sí, pueden ser, pues, catastróficos. Voy a dejar de compartir un ratito para poder seguir con el PPT. Ya está. Bien. Y ahora pasemos ya en la parte final, el tsunami, ¿no? Sismo puede provocar un tsunami. ¿Cuándo puede un sismo provocar un tsunami? ¿Sí? En la historia de la humanidad, pues han habido tsunamis también catastróficos, incluso más catastróficos que el propio sismo. Uno de ellos fue el tsunami de Indonesia del 2004 y el otro fue el tsunami, por ejemplo, últimos, el de Sendai, pues Japón, ¿no? Este, en donde más personas murieron producto del tsunami que producto del sismo. Veamos qué es un tsunami de forma más dinámica.
Bien, entonces ya sabemos cómo se originan los tsunamis, cuántas fases tienen los tsunamis, ¿no? Y cuán terribles y devastadores y catastróficos puede ser. Eh, la velocidad de las olas, ¿no? De 700, imagínense, kilómetros por hora, no le permite entonces a las personas, lamentablemente, pues, digamos, huir, ¿no? ¿Sí? Y lamentablemente la gran mayoría, pues, muere, ¿sí? Bien, vamos entonces a la última pregunta ya de geografía. Analizar esa. Bien, tenemos la última pregunta, ¿sí? Eh, Les voy a dar unos minutos también para que la resuelva. Muy bien, tenemos entonces el ejercicio número 4, ¿no? Es sobre los datos de un sismo. Dice, con relación al reporte sísmico, es correcto afirmar que el hipocentro es más profundo que la discontinuidad de Morovi. Falso, ¿no? Morovi está más profundo. La intensidad del sismo fue registrada por la escala de Richter. Falso. La escala que mide la intensidad de Mercalli modificada, ¿no? El epifoco, o sea, epicentro, se localizó en la superficie oceánica del territorio nacional, dice, a 40 kilómetros al oeste de Chilca. Chilca es una ciudad de Cañete, es una ciudad costera, ¿no? Supongamos que esta sea la costa, ¿sí? Y esta sea, pues, el mar, ¿sí? Y este sea, pues, Chilca, ¿sí? Está hablando de 40 kilómetros al oeste, ¿sí? Entonces, estamos hablando definitivamente de la superficie del fondo oceánico. Entonces, es verdadero, ¿sí? ¿Se usó la escala de magnitud de momento? No, porque no tiene el simbología de MW, ¿sí? Entonces, de hecho que se
ha medido con la de Richter, ¿sí? Entonces es falso. Y la única verdadera era la 3, o sea, la alternativa E. Muy bien, y hemos terminado eh, lo que es esta asesoría de geografía y vamos a pasar a educación cívica para resolver las preguntas de educación cívica. Ujú. Eh, No sin antes responder a una pregunta que nos ha dejado un estudiante aquí en el chat, ¿sí? Ayer. ¿El niño tiene derecho a saber quién es su papá? Bien, entonces acá hay una pregunta interesante y entonces debo de responder, voy a responderle por el chat, pero ustedes sí pueden escuchar, ¿no? Porque el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño señala que el niño, a ver, vamos a copiar, que el niño tiene derecho a conocer a sus padres, ¿sí? Y obviamente a ser cuidado por ellos, ¿sí? En la medida de lo posible, ¿sí? Entonces, es el artículo 7, ¿sí? De la Convención de los Derechos del Niño. Y hay otra legislación que es el Código del Niño Adolescente del Perú. Que señala el Código del Niño Adolescente del Perú en su artículo, a ver, si estoy escribiendo mal, artículo 6, ¿sí? Señala el niño y el adolescente tienen derecho a conocer su origen y su identidad, así como mantener relaciones familiares, ¿sí? Asimismo, el artículo 92 señala, ojo con esto, ya es más, ahí ya no hay duda, ¿sí? Señala que el niño y el adolescente tienen derecho a conocer la identidad de sus padres y a mantener relaciones con ellos, ¿sí? Entonces, creo que ahí está la respuesta en base a estos artículos. Entonces, podemos concluir que los niños y adolescentes pues, del Perú tienen derecho a conocer su identidad y su filiación, lo que incluye pues saber quién es su padre, ¿no? Este derecho es fundamental, ¿no? Para el desarrollo pues socioemocional del joven, ¿sí? Entonces, básicamente este derecho pues implica que los padres y tutores pues deben de proporcionar información, ¿sí? Eh, sobre la identidad del padre, pues en la medida de lo posible, ¿no? Ahora, el Estado
debe garantizar el acceso a la información, acuérdense la vías data, ¿no? Y garantizar que los niños y adolescentes tengan acceso a la información sobre su identidad y pues este es su filiación, ¿sí? Bien, yo creo que ahí está la respuesta para su compañero que nos ha preguntado por el chat. Esta pregunta muy, muy interesante. ¿Ah? Ojo. Bien, vayamos entonces a la red para resolver las preguntas de educación cívica. Sí, ya no tengo más consultas, creo que era la única. A ver, voy a ver, revisar si hay otra más. Ajá, tengo otra pregunta también de cívica, a ver, voy a revisar porque, ajá, acá hay otra más. Sí. Ajá, acá hay una pregunta, sí, sobre el sistema de coordenadas geográficas. Bien, y ese sistema de coordenadas geográficas. Sí. ¿Quién me pregunta? Espérense, voy a ver quién es el que está preguntando. Ya, me hubiera gustado que estuviera en la sesión para explicarle directamente el sistema de coordenadas. Bien, le responderé también por el chat. Ahí están, sí, por el sistema de coordenadas. Entonces, tenemos como un sistema de coordenadas, es como un mapa que usamos para ubicar puntos en un espacio, ¿sí? Tiene dos líneas que se cruzan, una horizontal y otra vertical, y con eso podemos decir exactamente dónde está algo usando dos números. Uno que dice Juan a la derecha o izquierda, esta y otro que dice cuán arriba o abajo, para que me entiendan con, digamos, en términos, digamos, muy, muy sencillos, ¿sí? Y entonces, un sistema de coordenadas, si ya lo llevamos ya a un sistema, pero de coordenadas ahora geográficas, ¿no? Ya desde el punto de vista de las matemáticas, ahora pasamos a lo que son desde el punto de vista geográficas, ¿sí? Entonces ya hablamos de latitud, ¿no? Y longitud, ¿sí? Eh, Voy a aprovechar entonces para señalar que al joven que si tú tienes un planisferio y tienes una red de coordenadas, las que se ven entonces a la derecha o a la izquierda son las latitudes.
y aquellas que se ven en la parte de arriba o en la parte inferior son las longitudes, ¿sí? Muy bien, ya está la respuesta. Hay otra pregunta más por aquí. Es una pregunta, ¿se puede aplicar más de una garantía a la vez con la misma persona? Por ejemplo, si alguien roba mis datos secretos, habeas data, para atentar contra mi libertad individual, habeas corpus, habeas corpus tiene prioridad. En realidad, pues es el demandante el que decide, porque a veces se puede aplicar para un mismo caso eh, desde el punto de vista, ¿no? De la jurisprudencia, se puede aplicar habeas corpus o se puede aplicar habeas data, ¿no? Pero sí se puede aplicar más de una garantía, ¿correcto? Sí se puede aplicar más de una garantía. Y muy bien, ahí están entonces las respuestas.
Son 3 estudiantes que han hecho preguntas. Ahí están las respuestas. Muy bien. Ahora sí vamos. Creo que ya nadie más le debo respuestas. Y vamos al ejercicio número 1, ¿sí? Veamos, dice, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se constituye en el primer documento legal que protegió los derechos humanos. Es importante porque establece los derechos básicos y libertades fundamentales de todas las personas. Con relación a este instrumento, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados, ¿sí? Dice, la mayor parte de sus artículos corresponde a los derechos de segunda generación. Nuestros países los aprobó durante el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Es de cumplimiento obligatorio por parte de los estados, dado su carácter vinculante. El Día de los Derechos Humanos que conmemora la fecha de su adopción en 1948. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí? La mayor parte de sus artículos corresponde a derechos de segunda generación. Falso, ¿no? Falso. Porque estamos hablando de derechos civiles y políticos primero y luego de segunda generación, que están los sociales y económicos, ¿sí? Nuestro país lo aprobó durante el segundo gobierno de Ugarteche verdadero, ¿no? 1959, ¿sí? Es de cumplimiento obligatorio por parte de los estados, dado su carácter vinculante, como ya expliqué en mi clase, no es vinculante, ¿no? El Día de los Derechos Humanos que conmemora la fecha de su adopción en 1948, pues verdadero, ¿no? Entonces la clave pues era la letra E, ¿no? En el ejercicio número 2 tenemos la Corte Internacional de eh, Justicia. Es uno de los 6 órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas. Sobre este tribunal es correcto afirmar que, ¿sí? A ver, sobre la Corte, ¿ya? ¿Resuelve controversias derivadas de violación de derechos humanos? No, falso. Parece que es una Corte que ve las controversias entre estados, sobre todo si se encuentra en riesgo, pues la paz internacional, ¿no? Es el único órgano judicial es el único órgano judicial de las organizaciones de las Naciones Unidas. Falso, ¿no? Eh, Tiene su sede en la ciudad localizada en el Reino Unido, se comió la palabra en el Reino Unido, o que el reino, perdón, en el reino, acá está, en el reino de los Países Bajos, ¿sí? Entonces, sí, sí es cierto, ¿no? Está justamente en este país, ¿ah? Y está conformada por 7, no, 15 magistrados, también es falso, ¿ah? Miren, ¿ah? Entonces tenemos ahí que solo 3 era la respuesta correcta, ¿ah? A ver, esta de acá. Ante el incremento de la inseguridad ciudadana en el Perú durante los últimos años, diversos sectores de la población exigen la restauración de la pena de muerte, para lo cual exigen que el Estado denuncie el Pacto de San José para su posterior retiro. Sin embargo, muchos confunden las funciones de sus 2 órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto, entre las características que tienen en común, podemos identificar que tienen, si bien es cierto, cada una tiene funciones específicas, ¿sí? También podemos afirmar que tienen características comunes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas? Emiten sentencias inapelables y de cumplimiento obligatorio, pues eso solo lo tiene la Corte o la Comisión. Solo lo tiene ¿quién? La Corte, ¿sí? Forman parte del sistema interamericano, obvio, ambas, ¿no? Por lo tanto, este es correcto. ¿Pueden formular recomendaciones a los estados partes? Sí, ambas. Ambos pueden emitir recomendaciones, ¿no? La diferencia está en que la Corte, además de recomendaciones,
puede emitir sentencias, ¿sí? Está formado por 7 jueces por un mandato de 6 años. Falso, ¿no? Acuérdense que solo jueces hay, solo jueces hay en la corte, ¿no? En la comisión no hay jueces, ¿ya? Entonces aquí la única alternativa correcta pues era la B, ¿no? 2 y 3. Muy bien. Bien, y la última pregunta, bueno, en la última les voy a dar un plazo, a ver, un ratito para que ustedes puedan leer y resolver solos primero, ¿ya? Muy bien, entonces terminamos esta sesión. Aquí la respuesta, pues, correcta, ¿sí? Del ejercicio 4, perdón, era pues la Carta Democrática Interamericana. Recordemos que esta carta no es vinculante, básicamente es un compromiso, ¿no? De los estados americanos para con la democracia, ¿sí? Bien, muchas gracias. Hemos terminado esta asesoría, ¿sí? Y nos estamos viendo entonces de aquí a dos jueves, ¿no? Hoy día ha sido pues un día especial porque lo hemos hecho día sábado. Hasta luego.